¿Se ha imaginado alguna vez descubrir la traición de su prometido minutos antes de ir al altar? Y si le dijera que esta mujer no solo lo descubrió, sino que le dio la vuelta al juego de una manera que dejó a todos con la boca abierta. Quédese conmigo porque esta historia lo mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. Se trata de una mujer que transformó la mayor humillación de su vida en la venganza más épica que jamás haya visto. Y mire, no estoy exagerando en lo más mínimo. Imagine la escena. Una boda de ensueño, de esas que solo vemos en películas de Hollywood. Lámparas de cristal, flores importadas, invitados famosos, todo bañado en oro. La novia, con 5 meses de embarazo, se está arreglando en la habitación preparada especialmente para ella, ajustando el velo que era de su madre, fallecida años atrás. Esta mujer, la llamaremos Elena Santos, tenía solo 27 años y estaba viviendo lo que creía que era su cuento de hadas. Provenía de una familia humilde de Guarulhos, hija de un mecánico y una enfermera. Pero el destino puso en su camino a un multimillonario. Un hombre poderoso, dueño de un imperio empresarial, que la cortejó como a una princesa. Elena no era de esas ricas patriciñas, ¿sabe? Era una chica sencilla, soñadora, que trabajaba de camarera por las noches para pagar la Universidad de Diseño de Interiores. Cuando perdió a su madre a los 19 años, se convirtió prácticamente en la madre de su hermana menor también. Era el tipo de persona que recordaba el cumpleaños de todos, que le llevaba sopa al vecino enfermo, que le daba el último centavo a quien lo necesitara. Cuando conoció a Ricardo, llamaremos al multimillonario Ricardo Monteiro, pensó que era el premio de la lotería de la vida. Él la cautivó con todo ese encanto de rico, cenas caras, viajes, promesas de seguridad. Por primera vez desde su infancia, Elena se permitió soñar con el final feliz. Cuando descubrió que estaba embarazada, lloró de alegría. Imaginó un futuro lleno de cuentos para dormir, risitas de bebé, desayunos en familia. Aunque a veces notaba que Ricardo se ponía un poco frío, se convencía de que era solo el estrés de los negocios. Pero esa noche, minutos antes de caminar hacia el altar, su mundo se derrumbó por completo. Elena estaba terminando de arreglarse cuando escuchó la voz del novio que venía del pasillo. Estaba al teléfono, y las palabras que salieron de su boca fueron como una puñalada en el corazón. Ella es perfecta para el negocio. Después de la boda, las viejas conexiones de su padre serán mías. Después de eso, Elena no es más que un vientre de alquiler. Vanessa sabe cuál es su lugar. Ella siempre será lo primero. Gente, ¿pueden imaginar lo que pasó por la cabeza de esta mujer? Elena tuvo que agarrarse al tocador para no desmayarse. El hombre que amaba, que prometió construir una familia con ella, estaba confesando que el matrimonio era un negocio. Y peor, había otra mujer, esa tal Vanessa, que era el verdadero amor de su vida. Las risas que siguieron a sus palabras resonaron como un trueno en los oídos de Elena. Afuera, los invitados aplaudían, sin imaginar que la novia estaba muriendo por dentro, asfixiándose detrás de una cortina de terciopelo. Se mordió el labio hasta que sintió sabor a sangre, conteniendo los sollozos que querían salir. Cientos de cámaras la esperaban para capturar su sonrisa, no sus lágrimas. Pero la traición la hirió tan profundamente que apenas podía respirar. Recuerdos de Ricardo, sosteniendo su mano en las citas médicas, pasaron por su cabeza como una película de terror. La noche en que le susurró, «Nuestro bebé crecerá rodeado de amor». Qué crueles sonaban esas palabras ahora.
Elena se tambaleó hacia atrás, derribando un ramo de rosas blancas. Los pétalos se esparcieron por el suelo de mármol como pedazos de su corazón roto. Quería gritar, arrancarse el vestido, salir corriendo, pero su cuerpo estaba paralizado entre la ira y la desesperación. Y fue entonces cuando otro sonido rompió el silencio. El sutil ruido de tacones altos. Desde el pasillo venía una risa femenina, suave, segura, íntima. Vanessa estaba allí, justo afuera, pisando el mismo espacio sagrado que debería ser solo de la novia. El pulso de Elena se disparó. La traición no era un rumor ni una sospecha. Era real, sucediendo minutos antes de sus votos. El bebé se movió dentro de su vientre, como si sintiera la angustia de su madre. Las lágrimas empañaron su visión, pero detrás de ellas nació algo nuevo. Fuego. La chica que creía en los cuentos de hadas murió en ese momento. Lo que surgió en su lugar fue una mujer que ya no se quedaría callada. Y cuando la orquesta comenzó a tocar la marcha nupcial, Elena se secó las lágrimas, se enderezó y se susurró a sí misma: todo el mundo recordará esta noche, pero no por la razón que Ricardo planeó. Ahora, para entender cómo Elena le dio la vuelta al juego, necesito contarles quién era ella realmente antes de que todo esto sucediera. Elena Santos nunca pidió una vida de lujo. Nació en una casa sencilla en Guarulhos, donde su madre trabajaba en 2 empleos como enfermera y su padre arreglaba autos en el garaje solo para tener comida en la mesa. Elena no fue criada con sábanas de seda ni autos importados. Fue criada con amor, sacrificio y la creencia de que la bondad vale más que el dinero. Su infancia fue hecha de vestidos de segunda mano, bibliotecas públicas y el cariño de vecinos que la trataban como familia. Tenía talento para el arte y soñaba con ser diseñadora de eventos, del tipo que transforma un salón vacío en un lugar mágico. Pero cuando su madre murió de una enfermedad repentina, Elena dejó sus sueños a un lado para mantener a su hermana menor. A los 19 años, se convirtió en hermana y cuidadora al mismo tiempo, trabajando de camarera por las noches mientras estudiaba diseño en una universidad comunitaria. Era fuerte, pero discreta sobre su dolor. Quienes la conocían notaban su sonrisa amable, sin saber de las tormentas que enfrentaba en silencio. Era el tipo de mujer que recordaba cumpleaños, que le llevaba sopa al vecino enfermo, que consolaba a un desconocido en la parada del autobús. Su generosidad hacía que la gente confiara en ella, y su inocencia la hacía vulnerable. Cuando conoció a Ricardo Monteiro por primera vez, pensó que el destino finalmente la había recompensado. Él era magnético, seguro de sí mismo, atento de una manera que la hacía sentir como la persona más importante del mundo. La arrastró a una vida que nunca había imaginado. Fiestas brillantes, cenas caras, promesas de seguridad. Por primera vez desde su infancia, Elena se permitió creer en los cuentos de hadas. Cuando descubrió que estaba embarazada, Elena lloró lágrimas de alegría. Imaginó un futuro lleno de cuentos para dormir, risitas de bebé y desayunos en familia. Aunque las sonrisas de Ricardo a veces parecían distantes, se convencía de que era el estrés de su imperio empresarial. Llevó el peso del embarazo prácticamente sola, pero nunca se quejó. Se decía que estaba construyendo una familia, esa que siempre soñó desde que perdió a su madre. Pero detrás de las puertas cerradas, las grietas comenzaron a aparecer. La paciencia de Ricardo fue desapareciendo. Criticaba sus antojos de embarazo, se burlaba de su ropa sencilla
insistía en que se presentara mejor en los eventos. Elena lo dejaba pasar, creyendo que el amor aún era real. Se convencía de que después de la boda, todo cambiaría. Él la vería no solo como su novia, sino como la madre de su hijo. Siguió dando, sacrificando, esperando. Con 5 meses de embarazo, trabajó incansablemente en los detalles de su propia boda, derramando su corazón en el proyecto de la noche perfecta. No era solo para impresionar a los invitados, era su manera de mostrarle a Ricardo que merecía su mundo. Eligió rosas de color marfil para honrar a su madre, velas doradas para dar calidez y un cuarteto de cuerdas, porque Ricardo dijo una vez que el violín lo calmaba. Cada detalle era una carta de amor, pero Helena cargaba otro peso, mucho más pesado que el vestido de encaje sobre sus hombros. Cargaba miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de que las palabras duras de Ricardo significaran algo más sombrío, miedo de que la niña en su vientre creciera en una casa fría, como temió ella cuando perdió a su madre. Aún así, se aferraba a la esperanza. Incluso con dudas, le susurraba al bebé todas las noches: «Papi nos ama, solo está cansado. Todo estará mejor después de la boda». Y entonces, en esa noche fatídica, Elena estaba en la suite nupcial, no como la novia de un multimillonario, sino como una mujer que había dado cada pedazo de sí misma por amor. Estaba vulnerable, con 5 meses de embarazo, sola en un mar de extraños vestidos con diamantes. No tenía idea de que minutos antes de caminar hacia el altar, el cuento de hadas que había construido se iba a desmoronar. Porque Elena Santos, la chica que creía que el amor lo arreglaba todo, estaba a punto de convertirse en la mujer que lo quemaría todo. El Hotel Cristal Imperial no era un lugar cualquiera. Era la joya de la corona de São Paulo, un lugar donde los multimillonarios ostentaban fortunas y los políticos susurraban secretos detrás de copas de champán francés. Esa noche, el salón principal se había transformado en un palacio de oro y marfil. Cientos de velas parpadeaban en candelabros altísimos, las llamas bailando bajo un techo pintado con constelaciones. 1000 rosas blancas perfumaban el aire, mezclándose con el olor a vino añejo y mármol pulido. Cada detalle gritaba riqueza, poder y control. Ricardo Monteiro no había escatimado. La lista de invitados parecía un ranking de Forbes: CEOs, senadores, celebridades y socialites. Una orquesta en vivo tocaba cerca del escenario, los violines tejiendo una melodía inquietante que parecía resonar con la tensión que se formaba entre bastidores. Los fotógrafos se alineaban en la alfombra roja afuera, capturando cada lentejuela y cada diamante. Para el mundo, esa era la boda del año. Para Elena, debería ser el comienzo de un nuevo capítulo. Los invitados susurraban mientras admiraban la extravagancia. «Miren esos candelabros, son importados de Venecia. Escuché que el pastel costó 200.000 reales. Ricardo realmente sabe cómo lucirse». Ellos no sabían que la novia estaba temblando arriba, su sonrisa resquebrajada por una verdad que no estaba lista para revelar. El salón hervía de risas educadas, pero debajo de la superficie, la ambición palpitaba como algo vivo. Hombres con trajes a medida intercambiaban tarjetas de presentación entre bocados de caviar. Mujeres con vestidos brillantes comparaban diamantes como si fueran armas. Cada conversación llevaba un matiz: alianzas, inversiones, oportunidades. Aquello no era solo una boda, era una transacción envuelta en encaje y champán.
En el centro de todo estaba Ricardo, alto y seguro, su esmoquín negro perfectamente cortado. Levantó la copa para un grupo de inversionistas, su voz suave como la seda. «Hoy es más que una unión», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una promesa de legado». Los hombres rieron y le palmearon la espalda. Para ellos, Elena no era una novia, era una palanca financiera. Mientras tanto, Vanessa se movía entre la multitud. Llevaba un vestido carmesí que se ceñía a su cuerpo, sus labios pintados del mismo color. Los invitados la confundieron con una invitada de honor, sin saber que ella era exactamente la mujer de la que Ricardo susurraba en secreto. Su sonrisa llevaba la arrogancia de quien creía que ya había ganado. Por encima del caos, Elena estaba escondida detrás de una cortina de terciopelo que daba vista al salón desde un balcón. Sus manos se agarraban a la barandilla, su corazón martilleando mientras veía a Ricardo encantar a la multitud. Parecía cada centímetro del príncipe multimillonario, sonriendo para las cámaras, estrechando manos, siendo el novio perfecto. Pero Elena sabía la verdad ahora. Cada elogio que hacía, cada brindis que levantaba, era una actuación. Se presionó la palma de la mano en el vientre, susurrando a la niña: «Esto no es amor, es teatro». La música creció. La voz del presentador resonó a través de los altavoces. «Señoras y señores, recibamos a nuestra novia». La multitud estalló en aplausos. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, donde Elena debería aparecer. Pero Elena no se movió. El velo tembló en sus manos. No solo estaba luchando contra el miedo, estaba luchando contra la furia. El salón esperó. La orquesta tocó más fuerte, y los susurros se extendieron como el fuego. «¿Dónde está la novia?» El escenario estaba montado, los invitados inquietos, la sonrisa de Ricardo vacilando. Elena sabía que solo tenía unos segundos para decidir: entrar en la trampa de la traición o pisar el fuego y reescribir el final ella misma. Y cuando la música llegó al clímax, Elena respiró hondo, lista para descender. No como la novia obediente que Ricardo esperaba, sino como la tormenta que iba a destruir su mundo perfecto. Ricardo Monteiro se había pasado la vida entera aprendiendo a usar máscaras. Para el público, era el prodigio multimillonario, el hombre que transformaba inversiones arriesgadas en oro, que sonreía en las portadas de las revistas, que figuraba en la lista de los 30 más influyentes antes de los 30. Para las mujeres que lo adoraban, era el caballero encantador que abría la puerta del auto, susurraba dulces promesas y las cubría de collares de diamantes, pero debajo de la pulcritud y el poder, Ricardo era un depredador. Amaba dos cosas: control y apariencias. Elena había sido la ilusión perfecta para él. Era hermosa, inocente y embarazada, símbolos de pureza que suavizaban su reputación implacable. Sabía que la prensa lo devoraría. Multimillonario hombre de familia. Los inversionistas amaban la estabilidad, y nada decía estabilidad, como una esposa radiante y un heredero en camino. Pero la verdadera pasión de Ricardo estaba al otro lado del salón, en un vestido rojo. Vanessa Luz. Vanessa había entrado en su vida menos de un año antes, como una asistente ambiciosa, de 26 años, afilada como una navaja, con una sonrisa capaz de cortar el vidrio. Se había arrastrado desde la oscuridad. No era ingenua como Elena, era astuta, hambrienta y dispuesta a jugar sucio. Ricardo admiraba eso. Donde Elena ofrecía devoción, Vanessa ofrecía fuego.
Donde Elena se sacrificaba, Vanessa exigía. Y a Ricardo le encantaba la disputa. Le había prometido a Vanessa más que besos robados en limusinas. Le prometió el futuro. Después de que la tinta se seque en el acuerdo Carter, le había susurrado en el cabello: «Lo tendrás todo. El dinero, la empresa, el mundo». Ella le creyó. Tenía que creerle. Después de todo, había renunciado a su reputación, a su carrera, incluso a su dignidad para estar con él. Esa noche, estaba segura en el borde del salón, bebiendo champán mientras Elena se preparaba arriba. La ironía no pasó desapercibida. Era la amante en la boda del amante, vestida como una reina, desafiando a cualquiera a cuestionar su presencia. Algunos invitados levantaron las cejas, pero no dijeron nada. Nadie quería ofender a Ricardo Monteiro. El propio Ricardo prosperaba en la doble vida. Para Elena, era un novio devoto, ensayando votos que no sentía. Para Vanessa era un mentor, tramando un futuro sin la carga de una esposa de la que se burlaba en secreto. Representaba ambos papeles sin esfuerzo, alternando entre ellos, como quien se cambia una corbata. Pero la arrogancia era su debilidad. Creía que Elena nunca lo descubriría. Creía que nadie podía tocarlo, no con los miles de millones, la influencia, la imagen cuidadosamente construida. Esa creencia lo cegó ante la tormenta que estaba a punto de estallar. Mientras Ricardo circulaba entre políticos y CEOs, sus ojos seguían desviándose hacia Vanessa. Una sonrisa sutil, una mirada prolongada, el roce de su mano en la de ella cuando nadie estaba mirando. Era un baile peligroso. Aún así, disfrutaba del riesgo. Para él, la vida no se trataba de lealtad, sino de ganar. Y aún así, incluso rodeado de cámaras parpadeantes y aplausos, había un destello de miedo en el pecho de Ricardo. No amor, nunca amor. Miedo. Miedo a la exposición. Miedo a que la máscara se le resbalara en el momento equivocado. Miedo a que Elena, la dulce y confiada Elena, fuera más inteligente de lo que imaginaba. Vanessa se inclinó, su voz baja pero afilada como una cuchilla. «Ella nunca lo verá venir», susurró. La sonrisa de Ricardo se profundizó. Le creyó, pero lo que ninguno de los dos sabía era que Elena ya lo había escuchado todo. Y mientras Ricardo levantaba su copa en un brindis por un futuro construido sobre mentiras, la novia de arriba se estaba preparando para destruir la ilusión que él creía intocable. La orquesta creció, y las puertas del salón se abrieron con gran pompa. Los invitados se inclinaron hacia adelante en anticipación, las cámaras parpadeando mientras se preparaban para capturar la imagen perfecta de la boda de cuento de hadas de un multimillonario. Pero en lugar de que Elena caminara graciosamente por el pasillo, un silencio llenó la sala. Un murmullo se extendió como un incendio forestal. «¿Dónde está la novia?» La mandíbula de Ricardo se contrajo, pero lo enmascaró con una sonrisa. Levantó la mano, fingiendo que todo era parte del plan. «Ella vendrá», tranquilizó a la multitud. Pero los segundos se estiraron en minutos, y el peso de la expectativa presionó contra las paredes doradas. Fue entonces cuando sucedió. Desde la entrada lateral, Vanessa Luz apareció, no escondida en las sombras como una invitada discreta, no escabulléndose como una amante debería. No, ella caminó audazmente hacia el centro del salón, con su vestido carmesí, la barbilla en alto, la sonrisa desafiante. Por un instante, nadie entendió lo que estaba viendo, pero luego, los susurros explotaron. ¿No es esa la asistente de Ricardo? Ella parece demasiado cómoda.
Espera. ¿Por qué está parada al lado del novio? Ricardo se congeló. No le había dicho que hiciera eso. Su plan había sido el control, la manipulación cuidadosa a puerta cerrada. Vanessa, sin embargo, tenía su propia agenda. Deslizó su brazo por el de él con una confianza que envió una onda de choque a través de la multitud. Los fotógrafos se quedaron sin aliento, las cámaras haciendo clic furiosamente. La imagen de Ricardo Monteiro con otra mujer el día de su boda viajaría más rápido que un incendio forestal. ¡Ricardo!, ronroneó Vanessa lo suficientemente fuerte como para que los invitados cercanos la escucharan. «¿No me dijiste que sería tan hermoso esta noche?» Su voz era melosa y afilada como miel envenenada. Los suspiros ondularon por el salón. La esposa de un senador se cubrió la boca. Un rival de negocios sonrió con deleite. Cada invitado sintió el escándalo apretarse como una soga alrededor de su cuello. Ricardo trató de recuperarse. Se rió con fuerza, apartando la mano de ella de su brazo. «¡Vanessa! ¿Qué estás haciendo?», siseó entre dientes apretados, pero los micrófonos cercanos captaron las palabras, haciéndolas eco por el salón. «¿Qué está pasando?», susurró un invitado. «¿Por qué lo llamaría Ricardo tan casualmente?». La sonrisa de Vanessa se amplió. Le encantaba. La atención, el caos, la destrucción del momento perfecto de Elena. «¿Por qué fingir?», dijo suavemente, pero lo suficientemente alto para las cámaras. «Todo el mundo lo sabrá pronto. Me lo prometiste esta noche». El ambiente explotó. Los invitados susurraron. Los periodistas garabatearon notas. Las cámaras parpadearon en un frenesí. La máscara cuidadosamente construida de Ricardo se resquebrajó. Forzó una sonrisa, tratando de descartarlo como una broma. Pero sus ojos volaron nerviosamente hacia la escalera donde Elena debería aparecer. Y entonces, como si fuera convocada por el destino, Elena apareció en la parte superior de la gran escalera, su velo fluyendo, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que nadie podía ver bajo la suave iluminación. El salón entero contuvo la respiración, no porque pareciera rota, sino porque parecía radiante, poderosa, incluso como una reina marchando hacia la batalla. Su mirada recorrió a Ricardo y Vanessa. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría, casi desafiante. Ella sabía lo que había escuchado, y ahora todos los demás también tenían una idea. El silencio era ensordecedor. Elena se agarró a la barandilla, su vientre redondo bajo el vestido de seda, su presencia innegable. Cada cámara se volvió hacia ella. Cada susurro murió. Ricardo extendió una mano, desesperado por salvar el momento. «Elena, mi amor, no es lo que parece». Pero los ojos de Elena se fijaron en los de él, sin parpadear, y frente a todo el salón, ella pronunció las primeras palabras de la noche. «No, Ricardo, es exactamente lo que parece». El salón todavía resonaba con suspiros y susurros cuando Elena se alejó de la mano extendida de Ricardo. La orquesta había dejado de tocar y el silencio presionaba como una cortina pesada. Las cámaras parpadearon, capturando cada uno de sus pasos mientras caminaba firmemente por la escalera, el velo arrastrándose detrás como una bandera de desafío. Pero cuando la multitud se desvaneció y las puertas de la suite nupcial se cerraron detrás de ella, el peso de todo se derrumbó. Elena se desplomó contra el tocador, sus manos temblorosas agarrando el borde mientras los sollozos rasgaban su pecho. El reflejo en el espejo la asustó. La novia que la miraba no era la mujer radiante que había imaginado, sino una figura rota con el rímel corrido, los ojos rojos y los labios temblando de tristeza silenciosa.
Se arrancó el velo de la cabeza y lo arrojó al suelo, el encaje arrugándose como el cuento de hadas en el que una vez creyó. Su pecho subía y bajaba, respiraciones entrecortadas. Se presionó ambas palmas en el vientre, susurrando entre sollozos. «Lo siento, bebé. Lo siento mucho». La vida dentro de ella se movió, una patada suave que le recordaba que no estaba completamente sola. Aún así, en ese momento, la soledad la envolvió como cadenas. Los recuerdos inundaron su mente, cada uno hiriendo más profundo que el anterior. La risa de Ricardo cuando le dijo por primera vez que la amaba. Las noches que le sostuvo el cabello cuando vomitaba por las náuseas matutinas. Las promesas que hizo sobre construir una familia juntos. Cada momento ahora se distorsionaba en una broma cruel, una actuación diseñada para mantenerla en su lugar mientras él perseguía a otra mujer. Los sollozos se transformaron en ira, un sonido crudo que hizo temblar la habitación. Agarró el ramo de rosas de la mesa y lo arrojó por la habitación, los pétalos explotando por la alfombra. «¿Cómo pudiste?», susurró, su voz rota. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A nuestro hijo?». Las paredes parecían cerrarse. El peso de la humillación la aplastó. Los susurros de los invitados, las cámaras parpadeantes, la sonrisa de Vanessa. Casi podía oírlos riéndose de ella, burlándose de la novia ingenua que pensó que el amor era suficiente para retener a un multimillonario. Había caminado hacia una zona de guerra desarmada, y ahora estaba sangrando en silencio. El teléfono vibró en la mesa, docenas de mensajes. Periodistas pidiendo una declaración, amigos suplicando por respuestas. Elena se alejó, incapaz de enfrentarse al mundo. Sus manos temblaron cuando se dejó caer al suelo, acurrucándose contra el costado de la cama, las lágrimas empapando la seda de su vestido. Pensó en su madre. Si estuviera viva, sabría qué decir. Le habría dicho a Elena que mantuviera la cabeza en alto, que luchara por su dignidad. Pero Elena no era su madre. Estaba cansada, asustada y con 5 meses de embarazo. Todo lo que quería era desaparecer, desvanecerse antes de que la humillación la consumiera por completo. Los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas. Los sonidos apagados de la fiesta continuaban a través de las paredes. Risas, música, tintineo de copas. La vida afuera continuaba, indiferente a su colapso. Finalmente, Elena se levantó, su cuerpo pesado de agotamiento. Se miró una vez más en el espejo. Esta vez, no solo vio a la novia rota, vio a alguien en una encrucijada. La chica que suplicaba por amor podía quedarse acurrucada en el suelo, pero la mujer que llevaba a un niño merecía más. Las lágrimas aún manchaban sus mejillas, pero sus ojos se afilaron. La tormenta dentro de ella no había terminado, y en esa suite silenciosa, Elena se susurró una promesa a sí misma y al bebé. No me verán caer de nuevo. Ahora, aquí viene el giro del juego que nadie esperaba. La suite nupcial ahora estaba en silencio, roto solo por el sonido de la respiración irregular de Elena. Las lágrimas se habían secado, dejando rayas de rímel negro en sus mejillas pálidas. Estaba sentada en el suelo, agotada, el vestido de novia arrastrado a su alrededor como la armadura de un soldado derrotado. Por un momento, pensó que el mundo de afuera se había olvidado de ella. Quería que lo hiciera. Entonces vino el golpe. 3 golpes lentos y deliberados en la puerta. Elena se tensó. Esperaba a Ricardo, su voz suave con disculpas, o a Vanessa, arrogante y triunfante.
Su pecho se apretó cuando la manija giró. Quería gritar, decirle a quien fuera que se fuera. Pero la puerta se abrió con un crujido, y en lugar de Ricardo, entró una figura diferente. Era Eduardo Morga, alto, de hombros anchos, con una presencia que silenciaba las habitaciones. Eduardo era el tipo de hombre que la gente notaba incluso cuando no decía nada. CEO exitoso por derecho propio, era un rival de negocios de Ricardo, aunque pocos conocían la profundidad de su rivalidad. Para el público, Eduardo era reservado, misterioso, el tipo de multimillonario que evitaba las cámaras. Para Elena, era el fantasma del pasado. «Elena», dijo suavemente, cerrando la puerta detrás de él, «no tienes que esconderte». Su garganta se apretó. «¿Por qué estás aquí?», susurró. Eduardo se acercó, sus ojos buscando los de ella. «¿Por qué no pude quedarme parado viendo cómo te destruía? No a ti, no así». Ella parpadeó, confundida. «¿Tú lo sabías?» «Sabía lo suficiente», respondió Eduardo, su mandíbula contraída, la ira parpadeando en su rostro. «Ricardo ha sido descuidado. Vanessa no ha sido precisamente discreta, pero esta noche», hizo una pausa, su voz baja y firme. «Esta noche fue demasiado lejos». Elena sintió que se le detenía la respiración. Alguien le creía. Alguien vio la verdad. Durante horas había cargado el peso de la humillación sola. Pero ahora, parado frente a ella, estaba la prueba de que no estaba loca, no era débil. Pero, ¿por qué él? ¿Por qué Eduardo? Como si sintiera su duda, Eduardo se agachó para estar a su mismo nivel. «Tu madre ayudó a mi familia hace años cuando lo perdimos todo. Nos dio una segunda oportunidad. Dijo que la bondad nunca se desperdicia. Nunca lo olvidé. Y prometí que si alguna vez podía devolver el favor, lo haría». El pecho de Elena se apretó. Los recuerdos de la generosidad de su madre, de su voz suave, de su fuerza silenciosa, volvieron de golpe. Nunca supo el alcance total de la bondad de su madre, pero ahora, en medio de la noche más oscura, esa bondad había regresado para protegerla. Eduardo sacó de su chaqueta una carpeta delgada. La puso suavemente en el tocador. «Aquí dentro está todo lo que necesitas. La prueba de la traición de Ricardo, fraude financiero, acuerdos por debajo de la mesa, incluso fotos de él con Vanessa. Cree que es intocable, pero no lo es». Elena miró la carpeta, sus manos temblorosas, su corazón acelerado con una mezcla de miedo y esperanza. Aquello era más que venganza. Era poder. La misma arma que Ricardo pensó que ella nunca tendría. «¿Por qué me das esto?», preguntó, su voz temblorosa. Los ojos de Eduardo se suavizaron. «Porque mereces algo mejor, y porque él nunca más debería verte como alguien débil». Elena tragó saliva. Por primera vez esa noche, las lágrimas no eran de desesperación, sino de algo más. Determinación. Ya no era solo una novia rota. Era una mujer con una opción. Una mujer que sostenía una evidencia que podía destrozar el imperio de Ricardo. Su mano se cernió sobre la carpeta, y cuando sus dedos finalmente la tocaron, sintió el peso del destino presionando en sus palmas. Y en ese momento, Elena supo que el juego había cambiado. Ricardo ya no era el único con poder. Y, chicos, ahora viene la transformación más increíble que van a ver. Elena se quedó inmóvil. La carpeta que Eduardo le dejó descansando en su regazo, como una bomba de tiempo. Horas antes, era una novia temblorosa, aterrorizada por la humillación, suplicando en silencio por un amor que ya no existía. Ahora, mientras hojeaba las páginas,
Cada línea de evidencia cortaba los últimos restos de su inocencia. Transferencias bancarias, cuentas secretas, fotos de Ricardo y Vanessa en resorts privados, contratos firmados a su nombre sin su conocimiento. Todo estaba allí, feo e innegable. Ricardo no solo había traicionado su corazón, la había usado a ella, a su embarazo, incluso a las conexiones de su familia, como peones en su juego interminable de codicia. Los sollozos que una vez destrozaron su cuerpo ya no vinieron. En su lugar, una extraña calma se extendió por su pecho, fría y afilada como el acero. Se levantó del suelo y caminó hacia el espejo. La mujer que la miraba no era la misma que se había derrumbado horas antes. Las lágrimas se habían ido. El maquillaje estaba corrido. Sí, pero sus ojos ardían con una luz nueva. Determinación. Lentamente se quitó el vestido de novia arruinado. El delicado encaje se sentía extraño ahora, una fantasía de una chica ingenua que pensó que el amor podía protegerla. Pieza por pieza, se deshizo de él, dejando atrás a la novia rota. Se puso un sencillo vestido negro de la maleta, que había empacado solo en caso de emergencias. Esa noche, se convirtió en su armadura. Elena se recogió el pelo hacia atrás, exponiendo su rostro por completo por primera vez. Ya no quería esconderse. Quería que cada cámara, cada invitado, cada boca susurrante la viera. No como la frágil novia de Ricardo, sino como la mujer que se negaba a ser borrada. Sus manos rozaron su vientre. «Estaremos bien», le susurró a la niña, «porque tu madre ya no es débil». El bebé se movió, y por primera vez, Elena no se sintió como una carga, sino como una fuente de fuerza. Ya no solo luchaba por sí misma, luchaba por la vida dentro de ella, por un futuro que Ricardo no merecía controlar. Cuando Eduardo regresó una hora después, se detuvo en el umbral, asombrado. La novia destrozada de blanco se había ido. Parada frente a él estaba la mujer envuelta en un poder silencioso. «Te ves», comenzó, pero las palabras le fallaron. «¿Diferente?», preguntó Elena, su voz firme. Cerró la carpeta y la sostuvo con firmeza en la mano. «Ahora tengo todo lo que necesito. Solo necesito el momento adecuado». Eduardo asintió lentamente, la admiración parpadeando en sus ojos. «Entonces, te daremos ese momento». Mientras hablaban, los sonidos amortiguados de la fiesta aún se colaban por las paredes. Risas, tintineo de copas de champán. Ricardo estaba abajo, disfrutando de la ilusión de la victoria. No tenía idea de que la mujer que pensó que había roto ya estaba preparando su caída. Elena se miró una vez más en el reflejo. La transformación estaba completa. La chica tímida que suplicaba por amor se había ido. En su lugar estaba la madre, la luchadora y la estratega. La traición que una vez amenazó con destruirla la había forjado en algo inquebrantable. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y caminó hacia la puerta. Cada paso era un voto. No se quedaría en silencio. No se doblegaría. No dejaría que Ricardo escribiera su historia. Porque esa noche, frente a cada invitado y cada cámara parpadeante, Elena Santos ya no era una víctima. Era la tormenta. El salón había reanudado su ritmo. Los invitados bebían champán, chismorreando en voz baja sobre el escándalo que casi descarrila la noche. Ricardo había sofocado el caos con risas forzadas y garantías vacías. Un malentendido, lo llamó, descartando la audaz exhibición de Vanessa como si nada. La orquesta volvió a tocar, aunque la melodía sonaba hueca, y la multitud zumbaba de curiosidad. Ricardo creía que había recuperado el control. Siempre lo hacía,
Su encanto, su dinero, su nombre, lo habían sacado de situaciones peores. Pero cuando levantó su copa para otro brindis, las puertas del salón se abrieron. Elena entró. El ambiente se silenció. Ya no estaba en el vestido de novia. Llevaba un elegante vestido negro que se ceñía a su cuerpo. Su cabello recogido, su rostro libre de lágrimas. Parecía una mujer transformada. Cada paso medido, cada respiración firme. Una reina marchando hacia su corte. Las cámaras se giraron instantáneamente, los flashes parpadeando como relámpagos. Parecía poderosa, toda mujer que alguna vez fue subestimada. La sonrisa de Ricardo vaciló. «¡Elena!», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que se escuchara. «Mi amor, ahí estás, ven aquí». Pero Elena no se movió hacia él. En cambio, caminó hacia el centro del salón. La multitud se apartó. Los susurros se elevaron en olas. Giró lentamente, permitiendo que cada par de ojos se posara en ella. Cuando finalmente habló, su voz sonó clara y afilada por la sala. «Señoras y señores», comenzó, «gracias por estar aquí esta noche. Vinieron a presenciar una boda. En cambio, van a presenciar la verdad». Un murmullo onduló entre los invitados. La mandíbula de Ricardo se contrajo. «¡Elena! ¡Ya basta!», estalló, su voz baja. Ella lo ignoró. Con manos firmes, levantó la carpeta que Eduardo le había dado. «Esto es lo que mi prometido ha estado haciendo a puerta cerrada. Fraude, mentiras, traición. Y sí, un romance con la mujer que todos ustedes vieron antes». Los jadeos llenaron el salón. Las cámaras hicieron clic frenéticamente. Vanessa palideció. Su sonrisa desapareció mientras los periodistas se acercaban. Elena abrió la carpeta, sacando fotografías y documentos. Los sostuvo en alto, pasándoselos al periodista más cercano. «Estas son copias. Tómenlas. Véanlas ustedes mismos». El ambiente explotó en un caos. Los periodistas se abalanzaron sobre los papeles, tomando fotos de contratos, registros financieros, imágenes de Ricardo y Vanessa entrelazados en hoteles de lujo. Los invitados susurraron furiosamente. Reputaciones e inversiones se desenredaban a cada segundo que pasaba. Ricardo se acercó, su rostro rojo. «¡Detengan esta locura!», rugió. «¡Está histérica! ¡Está histérica!». Elena se volvió hacia él, sus ojos como el acero. «No, Ricardo, no estoy histérica. He terminado». Las palabras cayeron como una bofetada. La multitud se silenció de nuevo, cada mirada fija en ella. Se puso la mano en el vientre, su voz suave pero inquebrantable. «Llevé a tu hijo, creyendo que eras un hombre de honor. Me sacrifiqué. Confié. Creí. Pero esta noche recupero mi dignidad. Nunca más me controlarás». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, lentamente, un aplauso comenzó. Empezó con un invitado, luego otro, hasta que todo el salón tronó con aplausos. No para Ricardo, para Elena. Levantó la barbilla, dejando que el momento la envolviera. Aquella ya no era la noche de Ricardo, era de ella. Mientras Ricardo se quedaba congelado en el centro de atención, su imperio desenredándose, Elena Santos sonrió. El tipo de sonrisa que prometía que la tormenta apenas había comenzado. Amigos, lo que acaban de ver fue solo el comienzo de la venganza más épica de todos los tiempos. Porque mientras Ricardo pensaba que había roto a Elena, ella estaba construyendo algo que él nunca esperó. ¡Fuerza! En los días que siguieron, el nombre de Ricardo Monteiro no salió de los periódicos, pero no por las razones que él quería.
Los titulares gritaban escándalo. Traición de Monteiro expuesta en el altar. Novia embarazada humilla a multimillonario frente a la élite. Fraude de Ricardo Monteiro. Romance y desastre de la boda del año. Las páginas eran brutales. Las imágenes de Elena de pie en su vestido negro dominaron cada portada. Su mano en el vientre. Sus ojos ardiendo con una fuerza silenciosa. No fue pintada como una víctima. Fue celebrada como una heroína. Mientras tanto, las fotos de Ricardo contaban otra historia. Tomas de él arremetiendo con ira. Su rostro distorsionado por la desesperación. Su mano extendida hacia Elena. Solo para ser rechazado frente al mundo entero. Los titulares se burlaban de él. El novio que lo perdió todo. Los presentadores de televisión pasaron el metraje en bucle. Los clips del discurso de Elena se volvieron virales en las redes sociales. Sus palabras se tradujeron en hashtags. Nunca rota, más fuerza sobre silencio. Elena Santos. Millones vieron. Millones compartieron. Millones aplaudieron. De la noche a la mañana, se convirtió en un símbolo. Pero para Ricardo, las consecuencias fueron mucho más allá de la humillación. A mediodía, las acciones de Monteiro Enterprises se desplomaron. Los inversionistas se retiraron en masa, aterrorizados por las acusaciones de fraude que Elena reveló. Los contratos fueron cancelados. Las asociaciones se disolvieron. Los políticos que una vez se aferraron a Ricardo para las donaciones de campaña. De repente se distanciaron, alegando ignorancia. Su teléfono, que una vez zumbaba con admiración, ahora se inundó de mensajes de asco. Vanessa, su amante, desapareció en las sombras. La misma mujer que se pavoneó audazmente por el salón, se desvaneció cuando el mundo se volvió contra ellos. Los tabloides la fotografiaron abordando un vuelo a Europa sola. El vestido carmesí cambiado por una sudadera con capucha y gafas de sol. Había apostado por el poder de Ricardo, y cuando se derrumbó, lo dejó arder solo. La junta directiva de Monteiro Enterprises convocó una reunión de emergencia. Durante años, toleraron la arrogancia de Ricardo porque él los hizo ricos. Ahora era una responsabilidad. En 24 horas, circularon susurros de su destitución. Al final de la semana, los susurros se convertirían en realidad. ¿Y Helena? Ella permaneció en silencio. Rechazó entrevistas, declinó solicitudes de comentarios, evitó a los paparazzi que acampaban afuera de su apartamento. El mundo quería su voz, pero ella no dio nada. El silencio la hizo más poderosa. Ya había dicho la verdad donde importaba. Frente a las cámaras, frente a la multitud, no había nada más que decir. Aún así, a puerta cerrada, Elena observó la tormenta desenredarse con una determinación silenciosa. No sonrió ante la caída de Ricardo, ni celebró su ruina. Ya no la movía la venganza. Se concentró en una cosa, el futuro de su hijo. Pero la ciudad tenía otros planes. Extraños enviaron cartas de apoyo. Las mujeres compartieron sus propias historias de traición. Los programas de entrevistas la aclamaron como la mujer que humilló a un multimillonario. Quisiera o no, Elena se había convertido en un símbolo de resistencia. Ricardo, mientras tanto, se encerró en su ático, las persianas cerradas, bebiendo mucho mientras el mundo lo devoraba vivo. El hombre que una vez creyó ser intocable, ahora era un paria. Y a medida que los titulares se volvían más duros y el imperio se desmoronaba, una verdad resonó por cada sala de redacción y sala de reuniones. El reino de Ricardo Monteiro había terminado, y fue Elena Santos quien lo terminó. En las semanas posteriores al escándalo, Elena mantuvo su mundo pequeño. Pasó las mañanas en un modesto apartamento
que alquiló con su apellido de soltera, lejos de los paparazzi, lejos de los vecinos curiosos. Cocinaba comidas sencillas, leía en silencio por las mañanas, se ponía la mano en el vientre todas las noches, susurrando promesas a la vida que crecía dentro de ella. Al principio, el silencio se sentía pesado. Después de años parada a la sombra de Ricardo, no estaba segura de quién era sin él. Pero lentamente comenzó a recordar. Antes de Ricardo, Elena Santos era una artista, una diseñadora con sueños de transformar espacios en poesía viva. Había renunciado a eso cuando entró en su mundo. Ahora, sin nada más que perder, volvió a la pasión que una vez la alimentó. Comenzó de a poco. Una mañana, desenterró sus viejos cuadernos de bocetos de una caja que había escondido años atrás. Las páginas olían a polvo y a sueños olvidados, pero los dibujos de adentro todavía llevaban su corazón. Trazó las líneas con sus dedos y por primera vez en meses sonrió. Con el aliento de su hermana menor, Sofía, comenzó a buscar antiguos contratos. Los amigos que recordaban su talento estaban ansiosos por ayudar. Pronto, estaba dibujando diseños para bodas, galas y eventos de caridad. Irónicamente, el escándalo que la humilló se convirtió en la tarjeta de presentación más fuerte. Los clientes susurraban: «Ella es la mujer que se enfrentó a Ricardo Monteiro». Para ellos, no era solo una diseñadora, era una prueba de fuerza. En 3 meses, Elena consiguió su primer gran contrato: rediseñar el interior de un nuevo refugio para mujeres, financiado por uno de los ex rivales de Ricardo. Se volcó en el proyecto, trabajando largas noches a pesar de su creciente vientre. Eligió tonos cálidos, texturas suaves, espacios que se sentían seguros. Cada trazo de lápiz era un mensaje. No estás rota, estás en casa. Mientras trabajaba, el bebé dentro de ella pateaba más a menudo, como si la estuviera empujando hacia adelante. Cada movimiento le recordaba por qué luchó tan duro. Ya no estaba construyendo una vida para la aprobación de Ricardo. Estaba construyendo un legado para su hijo. Pero la reconstrucción no era solo sobre el trabajo. Se trataba de sí misma. Elena dio largos paseos por el parque, dejando que el aire fresco del otoño llenara sus pulmones. Se inscribió en yoga prenatal, donde conoció a otras futuras madres que le recordaron que no estaba sola. Volvió a reír, algo que pensó que había olvidado cómo hacer. Eduardo aparecía ocasionalmente, siempre respetuoso, nunca presionando. Se pasaba para dejar café, ofrecer consejos de negocios o simplemente escuchar cuando el peso de todo amenazaba con aplastarla. Admiraba su fuerza, pero más que eso, respetaba su independencia. Una noche, cuando Elena cerró su pequeño estudio de diseño, notó un grupo de mujeres jóvenes esperando afuera. No eran clientes, eran extrañas. «Solo queríamos darte las gracias», dijo una de ellas, su voz temblando, «por mostrarnos que no tenemos que quedarnos en silencio». Las lágrimas se le picaron en los ojos a Elena, pero esta vez eran lágrimas de curación. Se dio cuenta de que su historia ya no era solo suya. Llevaba las voces de innumerables mujeres que sufrieron en silencio. Y al reconstruir su vida, les dio permiso para reconstruir la suya también. Elena Santos ya no era la novia abandonada. Era una artista, una empresaria, una futura madre y una sobreviviente. Y cuando apagó las luces en el estudio esa noche, supo que aquello era solo el comienzo del imperio que iba a construir. No de la traición, sino de la fuerza. Y ahora llegamos a la parte que estaban esperando. ¿Qué pasó con Ricardo?
Ricardo Monteiro no era un hombre acostumbrado a perder. Durante años, dominó salas de reuniones, aplastó a competidores, doblegó a la gente a su voluntad con dinero e influencia. Pero después de la exposición pública de Elena, se convirtió en algo que nunca antes había sido. Vulnerable. Su imperio se estaba desmoronando. La Junta lo destituyó como CEO, empujándolo a un lado mientras los accionistas exigían responsabilidad. Su nombre desapareció de las portadas de revistas brillantes que una vez lo adoraron. Las invitaciones a las fiestas de élite se secaron. Incluso sus supuestos amigos dejaron de contestar sus llamadas. Durante semanas, Ricardo vivió en la negación. Se decía a sí mismo que el escándalo pasaría, que Elena volvería arrastrándose cuando se diera cuenta de que no podía sobrevivir sin él. «Solo está actuando como una víctima», murmuró una noche, mirando su reflejo en las ventanas oscurecidas del ático. Ella rogará por volver, pero ella no regresó. En cambio, el nombre de Elena se volvió más brillante mientras el de él se desvanecía. Los medios celebraron su transformación. El estudio de diseño prosperó, y su historia se había convertido en un faro para las mujeres de todo el país. Ricardo hervía viendo clips de ella cortando cintas en eventos de caridad, su mano protegiendo su vientre. Ella parecía feliz, parecía libre. Aquello era lo que más lo enfurecía. Su libertad, la desesperación, lo empujó a tomar decisiones imprudentes. Comenzó a aparecer sin previo aviso en el apartamento de ella, golpeando la puerta a altas horas de la noche. «Elena, abre. Necesitamos hablar». Su voz ronca, desesperada, ya no tenía la suave confianza que una vez blandió. Ella nunca respondió. En cambio, el equipo de seguridad de Eduardo se aseguró de que lo escoltaran fuera de la propiedad cada vez. Ricardo se volvió hacia la prensa, dando entrevistas llenas de medias verdades y falso arrepentimiento. «Cometí errores», le dijo a un periodista, sus ojos vidriosos. «Pero Elena sabe que la amo. Solo quiero a mi familia de vuelta». El público no se dejó engañar. Las palabras sonaron huecas, y la reacción fue aún más dura. Los titulares se burlaron de sus súplicas. Monteiro ruega. El mundo se ríe, pero el punto más bajo llegó cuando Ricardo intentó usar al bebé en su contra. Presentó una petición en la corte exigiendo la custodia parcial, alegando que Elena era incapaz de criar a la niña sola. Los abogados argumentaron que su inestabilidad emocional la hacía peligrosa. Cuando Elena leyó los documentos, sus manos temblaron de furia. Por un momento, el miedo la carcomió. Miedo de que él lo consiguiera, de que le quitara la única luz en su vida. Pero luego enderezó los hombros. Ricardo la había subestimado antes. Iba a cometer el mismo error de nuevo. Con el apoyo de Eduardo, reunió un equipo legal. No luchó con ira, luchó con hechos. Los abogados presentaron pruebas del fraude de Ricardo, de su estilo de vida imprudente, de su romance en primera plana. El martillo del juez cayó rápidamente, rechazando la petición de Ricardo con prejuicio. Elena salió del tribunal ese día con la cabeza en alto, los paparazzi gritando su nombre. Ricardo se quedó atrás, su rostro enrojecido por la humillación. Había intentado usar a su hijo como un arma, y perdió. Esa noche, Elena se sentó en la ventana de su apartamento, con la mano en el vientre. Susurró suavemente: «Él no te tocará, ni ahora. Nunca». Al otro lado de la ciudad, Ricardo se sirvió otro vaso de whisky, ahogándose en la amargura. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de la verdad. Elena ya no era suya para controlar, y cuanto más intentaba aferrarse, más se volvía el mundo hacia Elena,
dejándolo solo en las ruinas de su propia creación. Amigos, y ahora viene el final, que nadie esperaba. Meses después de esa noche fatídica, Elena encontró la paz que nunca creyó posible. El bebé nació sano, una hermosa niña con los ojos inteligentes de su madre y una fuerza que ya prometía mover montañas. Sosteniendo a su hija en sus brazos por primera vez, Elena lloró lágrimas de pura alegría. «Eres mi segunda oportunidad», susurró, «mi razón para nunca rendirme». La maternidad transformó a Elena de maneras que no esperaba. Las noches se convirtieron en horas sin dormir, los días en ritmos suaves de alimentar, mecer y susurrar canciones de cuna. Aún así, con cada llanto, cada pequeño agarre de los dedos diminutos de su hija, sintió que su corazón sanaba. El estudio de diseño floreció. Elena eligió proyectos cuidadosamente, eventos que tenían un significado, recaudaciones de fondos para refugios, galas para la educación, celebraciones que daban algo a cambio. Cada evento reflejaba su viaje. Belleza nacida del dolor, fuerza esculpida de la pérdida. Pero lo que más la sorprendió fue lo natural que se sentía. Durante años, Ricardo le dijo que era demasiado suave, demasiado emocional, demasiado ingenua. Ahora, esas mismas cualidades se convirtieron en su poder. Su vulnerabilidad hacía que la gente confiara. Su autenticidad los atraía. No estaba tratando de ser perfecta. Estaba demostrando que la imperfección aún podía brillar. Su hermana Sofía la observó con admiración. «Te estás convirtiendo en más que una diseñadora, hermana. Te estás convirtiendo en una líder». Elena sonrió suavemente, su mano descansando en la niña dormida. «Solo me estoy convirtiendo en quien siempre debí ser». Los medios la apodaron la novia inquebrantable. No era un título que ella pidiera, pero lo abrazó. No por sí misma, sino por las mujeres que vieron sus propias historias en la de ella. Una noche, mientras preparaban notas para un discurso en una conferencia de liderazgo femenino, Eduardo se pasó por el estudio. «¿Te das cuenta?», dijo con el tono medio juguetón, medio admirado, «que te has vuelto más poderosa de lo que Ricardo jamás fue. Y lo hiciste sin mentir, sin pisar a nadie. Lo hiciste siendo tú». Elena levantó la vista de sus notas, sus ojos claros. «Esa es la diferencia, ¿verdad? Él construyó su imperio sobre el miedo. Yo estoy construyendo el mío sobre la esperanza». Y a medida que los aplausos de millones se hacían más fuertes cada semana que pasaba, Elena Santos entró completamente en su nuevo papel. No solo como una sobreviviente, sino como un símbolo de empoderamiento para un mundo que necesitaba desesperadamente su voz. Mientras tanto, Ricardo Monteiro languideció en la irrelevancia, su imperio en cenizas, su nombre convertido en sinónimo de traición y caída. El ático que una vez simbolizó su poder, ahora estaba vacío. Los muebles cubiertos, las luces apagadas. El que una vez fue rey, ahora era nada. Y fue Elena Santos, la mujer que él pensó que había roto, quien demostró que la verdadera fuerza no viene del dinero o del poder, sino del coraje para levantarse cuando todo se desmorona. Y así, mis queridos, la historia de Elena llega a su fin. Si están aquí conmigo ahora, probablemente signifique que algo en su viaje también tocó su corazón. Quizás les recordó un momento en el que pensaron que no iban a sobrevivir. O tal vez les mostró que incluso en la traición hay un camino hacia adelante. El filósofo Marco Aurelio escribió una vez: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». ¿No fue eso exactamente lo que hizo Elena?
No podía controlar la traición de Ricardo, pero podía controlar cómo se levantaba de ella. Y como dijo otro sabio, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Ese es el corazón de la curación. La vida nos romperá a veces. Pero como Elena, podemos elegir la dignidad en lugar de la desesperación, la verdad en lugar de las mentiras, el amor en lugar del miedo. Si su historia les deja una lección, que sea esta: nunca están sin poder. Su voz importa, su fuerza es real. Y aunque el mundo entero parezca estar en su contra, todavía hay poder en levantarse y decir, merezco más. Si esto les ha tocado, aunque sea un poco, no se olviden de dejar su me gusta en este video, compartirlo con alguien que necesite esperanza y suscribirse al canal, porque seguiremos trayendo historias que les recuerdan la fuerza que ya existe dentro de ustedes. Porque al final del día, la venganza más dulce no es destruir a quienes nos lastimaron. Es construir una vida tan hermosa que se den cuenta de lo que perdieron. ¿Y Elena Santos? Ella no solo construyó una nueva vida, se convirtió en una inspiración para millones de mujeres que aprendieron que romperse no es el final. Es solo el comienzo de algo mucho más fuerte. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, son más fuertes de lo que imaginan. ¡Adiós, amigos!